Bien, amigos, antes de continuar con el día, debo dar una explicación. Al final del segmento anterior, entró una llamada. Estas comunicaciones se hacen justamente por las vías telefónicas. Y me entró una llamada que no se oye en el aire, pero sí la oigo yo, de alguien que llamó, yo creo que equivocado, al teléfono que utilizamos para esta comunicación. Y por eso la interrupción y por eso me quedé en el aire. Bueno, esos son gajes de este oficio. Ahora nos place darle la bienvenida a este programa al jurista José Luis Taveras, columnista de Diario Libre. Muy buenos días, José Luis. Buenos días, Uchi, Amelia y Javier. Encantado de compartir espacio y tiempo con ustedes. Estoy a su entera disposición. Bueno, siempre leo tus artículos en Diario Libre y generalmente se los recomiendo a mis amigos. Y eso hice la semana pasada, cuando antes de la toma de posesión escribiste el artículo 3 consejos al nuevo presidente. Y me parece que es oportuno que tú expliques ahora esos 3 consejos. El primero fue este: no ceder a demandas emotivas ni aliviarlas con promesas sin comprobaciones de cumplimiento. Explícate. Bueno, yo pienso que ese es un consejo o un llamado a un modelo de gestión realista y prudente. Eso supone que el presidente debe evitar la provocación de anunciar las cosas sin antes hacer una verificación concreta y racional de la sustentación de esa promesa. Y como tú bien sabes, Uchi, la demagogia popular es muy propia de los populistas. Se basa justamente en la generación continua de expectativas populares, anuncios continuos, desarrollo, tiempo y se ven huérfanas de efectivos cumplimientos, de seguimiento y de continuidad en la ejecución. Entonces, es un consejo para que tampoco acepte o le dé consentimiento interior a muchas demandas que son planteadas emotiva y legítimamente por la población, pero que no se vea forzado a prometer cuando tenga conciencia clara de que no estará en condiciones de cumplir. Por ejemplo, te voy a citar este caso. Luis Abinader, en el discurso de toma de posesión, lo ratificó, pero ya de forma anticipada. Había dicho que una de sus primeras medidas es la universalización del seguro médico. Eso está correcto, pero entonces se convirtió reo de un constreñimiento innecesario, porque dijo que esa es una medida que va a cumplir hasta a diciembre de este año. Yo entiendo, independientemente de las verificaciones que él haya hecho, fijarse ese término, ese vencimiento, pero es una aspiración, por lo menos no quimérica, pero difícil de poder llegar a ese término en lo que respecta a esa medida. La medida está tomando el plazo. Deben hacerse sobre la base de comprobaciones racionales. De eso se trata, Uchi. Y no solamente es un consejo particular a este gobierno, sino a cualquier mandatario que inicie una gestión en adversas y específicas que está asumiendo el mando nuestro amigo Luis Abinader. José Luis, un placer saludarlo ahora de manera formal y en el aire.
A propósito de ese mismo tema, también es evidente que esta administración y este gobierno de Luis Abinader llega envuelto de grandes expectativas de la población dominicana de que haya un cambio en la forma de gobernar. Después de 16 años, ¿no me escucha? Ah, no te está escuchando. ¿Ahora me oye? ¿Me oye? ¿Me oye en este momento? Parece que no me escucha. Bueno, parece. Ahora retornó el audio. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora retornó el audio. Por favor, házmela de nuevo. Ok. Ok, le decía que para nadie es un secreto que esta organización política, el Partido Revolucionario Moderno, y Luis Abinader como presidente llegaron al gobierno con grandes expectativas de la población dominicana de que se produjera un cambio en la forma de gobernar después de 16 años de administración del Partido de la Liberación Dominicana. Y esa victoria estuvo acompañada de unos votos que no necesariamente eran en su totalidad votos del Partido Revolucionario Moderno, sino también de mucha gente que vio en el PRM una opción de ese cambio que además formó parte del eslogan de esta organización política para llevar la campaña de Abinader. Ya hemos visto que van apenas 4 días de gobierno y hay una presión constante de la población a cada acción que se está tomando. Incluso, bueno, hace un rato hablábamos de los nombramientos, las críticas a familiares, si es legal, si no es legal, si es ético o no es ético, si es criticable o no, cómo se han estado nombrando las personas, los cargos públicos. Entonces, ¿cómo lidiar con esa expectativa tan elevada que evidentemente tiene la gente que está esperando un cambio ya al primer día de gobierno y la propuesta que usted le hace al presidente, nuevo presidente de la República? Yo creo que hay dos condicionamientos bastante severos en términos de presiones de demandas populares. Primero, el trabajo que dio sacar al PLD del poder acredita para todo el que contribuyó a un consumo una especie de tener participación en las decisiones de migración, cambio. Y todo el mundo las expectativas que generó ese cambio. Y esa presión la va a tener que soportar y convivir con ella el nuevo gobierno. Y mi recomendación es que sea franco y directo, y explique la realidad tal cual. No generar tampoco una mayor inflación de esa expectativa. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tarde o temprano yo creo que la euforia de la novedad de una nueva gestión, después de estar tan acostumbrado a un modelo cerrado y concentrado de poder, le da derecho a todo el mundo a opinar. Y ustedes verán que desde las disposiciones o medidas más nimias o menudas van a haber comentarios, porque la gente siente que esta gestión es de ella y no precisamente porque haya favorecido en términos positivos al PRM como opción de poder, sino porque coyunturalmente el PRM le representaba el cambio que se dio y está por verse. De eso se trata. Sin embargo, hice dos propuestas más dentro de la carta que quisiera referirme a ella, a menos que usted tenga otra pregunta. Sí, precisamente tu segundo consejo es hacer y dice que esto es clave para los primeros 6 meses, una auditoría forense para poder poner al país en conocimiento y además poder sustentar investigaciones judiciales. Háblanos de eso. Esta es una propuesta seria y ojalá nos hagan caso. Si tú la compartes y Amelia la endosa y el país se compromete, porque yo quisiera evitar, perdonen que hable en primera persona, pero es una propuesta que hago, una dilución de la concentración de esfuerzos
y la ordenación de gestiones que se hagan para llegar a investigaciones judiciales racionales. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Que los primeros 6 meses de gobierno se emprendan como una política de ética, transparencia de la gestión y de cara al compromiso de combate a la corrupción y a la impunidad, como promesa implícita de esta gestión, la realización de auditorías forenses, y no como una comprobación ordinaria de control, sino como un procedimiento intencional, cuyas verificaciones, confirmaciones y comprobaciones puedan sustentar preliminarmente investigaciones judiciales. Pero lo que estoy proponiendo no es que cada ministerio realice por su cuenta auditorías aisladas, sino que se centralice la coordinación de su ejecución a través de una unidad que propongo que sea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y que esta dependencia, que fue creada justamente para crear todo el régimen de control ético de la gestión pública, cuente con la designación o el acompañamiento de una comisión técnica independiente. Esa comisión técnica no es la que va a realizar la auditoría, va a acompañar a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental a realizar un levantamiento de las obras auditables, privilegiando aquellas obras, proyectos o programas que por su costo, valor estratégico, sospechas de fraude o interés público ameriten investigaciones de ese rigor. Y además que esa comisión independiente realice un trabajo de supervisión a la ejecución de esas auditorías forenses que deben realizarse o con apoyo de firmas independientes o de la Cámara de Cuentas, en este último caso en virtud de las competencias que le confiere a este órgano fiscalizador de las cuentas públicas, el artículo 10, numerales 3, 10 y 17 de la ley orgánica que la crea, la 1040. Surgiría una pregunta: ¿por qué disponer la centralización? ¿Por qué? Porque debe hacerse un trabajo sistematizado, porque va a tener un propósito específico, y es que de este levantamiento, que deberá hacerse, propongo un plazo de 6 meses y de forma conjunta, va a derivarse algunas políticas estratégicas que terminarán en investigaciones judiciales. Y estas auditorías van a ser premisas o preliminares para, si hay que apoderar al Ministerio Público, el Ministerio Público haga sus particulares investigaciones de rigor a partir ya de un trabajo realizado técnicamente. Esto es competencia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Mira, aquí yo tengo el decreto 486-12, que es que crea la dirección. En el artículo 1, que esta dirección es órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra el conflicto de interés y libre acceso a la información en el ámbito administrativo y gubernamental. Y en el artículo 6, numeral 28, establece que debe coordinar con las instituciones de control, fiscalización y auditoría, como son la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la Dirección de la Prevención de la Corrupción Administrativa, la FCA, así como las instituciones de la sociedad civil y otras instituciones, entre otros, solicitando su experticio para cumplir con el mandato de dar cumplimiento a denuncias provenientes de cualquier miembro de alguna institución gubernamental. Y en lo que respecta a la Cámara de Cuentas, también puede auxiliar y apoyar esta gestión a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, porque el artículo 10, literal o numeral 10 de la ley 10.4, que es la orgánica de la Cámara de Cuentas, establece que dentro de su competencia está apoyar, si es el caso,
las labores de los organismos especializados en la materia y participar por iniciativa propia o apoyando a otros organismos, en este caso la dirección, en actividades que prevengan o combatan la corrupción. Es decir, que mi propuesta tiene una base real. José Luis. Sí. No, en ese mismo orden, por lo limitado de nuestro tiempo también, quisiera entrar entonces en la fase 3 o en la propuesta o el consejo número 3 que tiene que ver con la independencia del Ministerio Público. Me llamó la atención, yo dije, estaba orejeado, porque usted habla de la posibilidad de que fuera nombrada una procuradora y de la expectativa que había, y digamos que eso... Todo el mundo sabía que esa posibilidad estaba abierta por las mismas declaraciones del entonces candidato Luis Abinader. Pero usted expresó unas palabras en ese artículo que parecerían que le escribió el discurso al presidente el 16 de agosto cuando dijo: lo que no es correcto es que le diga a esa procuradora o procurador que tendrá total libertad y que se desentienda del Ministerio Público. Me llama la atención porque precisamente la idea de que se nombrara un procurador o procuradora independiente busca que haya una separación absoluta del Poder Ejecutivo con relación a lo que ocurre en el Ministerio Público. Y usted dice que no aconsejaba esto, que hacía falta un acompañamiento del Ejecutivo. ¿Puede, por favor, elaborar y explicar la base de ese consejo? Tan sencillo, Amelia, como pretender que asumir la verdadera independencia del Ministerio Público es designar a una persona que no tenga vínculos partidarios. Eso no es lo que aspiramos. Nosotros no queremos un procurador o una procuradora de integridad moral solamente y de independencia funcional. Nosotros lo que queremos es otro Ministerio Público. En consecuencia, el trabajo del presidente no terminó en la designación, ni siquiera apenas comenzó, porque autonomía sin apoyo institucional es eufemístico, es mantener virtualmente la dependencia. A lo que se aspira es que el presidente no sea ausente, sino que se involucre activamente en un plan de reforma estructural del Ministerio Público como atención prioritaria de su gobierno, que participe activamente, repito, en su diseño y ejecución como principal agenda de política pública de su gestión. Dejar esa tarea en manos de la procuradora por un pretendido respeto de independencia, yo digo en el artículo que es un ingenuo desafío. En consecuencia, insisto, el problema nuestro no es de un procurador, es de otro Ministerio Público. Y lo que aspiramos es que haya una propuesta integral de reforma al Ministerio Público, y para eso inclusive estoy proponiendo crear un alto comisionado para la reforma del Ministerio Público, como un órgano colegiado integrado por 5 personas. Yo no creo en las comisiones numerosas. 5 personas, generalmente especialistas en diferentes materias, vinculadas en algunos casos el tema de la delincuencia económica, lavado y corrupción pública, para que en el plazo de los primeros 100 días del gobierno presente una propuesta de reforma integral que sea colocada en el debate y luego entonces en la agenda legislativa. Digo también en el artículo que con esto no pretendo agregar más burocracia, porque no se trata de una entidad permanente, es un comité técnico que va a trabajar en la elaboración de esta propuesta, es una ayuda al propio Poder Ejecutivo a la articulación y desarrollo de esa reforma del poder del Ministerio Público en este caso. Entonces, yo creo que apenas se empieza a trabajar en esa dirección, pero si el presidente se sintió descargado designando a una procuradora, en este caso independiente, que no tenemos la menor duda, el trabajo no debe dejarse.
Si a mí me hubieran ofrecido la Procuraduría General de la República, yo no la hubiera aceptado si no es con el apoyo de esta reforma estructural y con un presupuesto para investigaciones de 1.200 millones de pesos anualmente. ¿Por qué? Señores, la corrupción nos roba entre un 4 y un 6% del PIB. La pregunta es, ¿ustedes creen que con los patrones delictivos tan sofisticados y complejos que supone la corrupción como un sistema, se le puede hacer frente competitivamente con las condiciones de operación y de preparación de nuestro fiscal en investigaciones forenses de alto nivel? Claro que no. Entonces, a la hora en que se presenten todas estas investigaciones judiciales, aquí se va a requerir activar resortes, presupuesto, logística, experticia, apoyo internacional de la ONU, de la OEA. Hay que movilizar una serie de recursos para sustentar estas acusaciones y que no tengan, como siempre se ha dicho, la inconsistencia en términos de instrucción y de investigación que se desmoronan de la jurisdicción de juicio. José Luis, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, pero creo que lo explicaste muy bien. ¿Tú estás de acuerdo con la independencia de la procuradora? Lo que está diciendo es que hay que darle sustento estructural y financiero para que tenga las herramientas con las cuales hacer su trabajo. Es lo que yo he entendido, ¿verdad? Sí, así que muchísimas gracias por hacer... Y Amelia, perdón. Yo quisiera... breve, pon un telegrama breve. Yo soy muy tímido para las exposiciones públicas, pero por el interés que tiene, yo quisiera que hagamos un programa especial para analizar la propuesta de cuentas claras, que es una iniciativa de varias organizaciones empresariales, sociales y ciudadanas de Santiago, que prácticamente contiene una buena parte de las bases de esa reforma al Ministerio Público y varios anteproyectos de leyes vinculados a esta pretensión. Bien. De eso ya tiene cuenta y conocimiento la vicepresidenta de la República y el propio presidente de la República. Lo haremos. Y necesitamos eso para ponerle en agenda, y ustedes serían un buen resorte en la divulgación de esta iniciativa. Cuenta con nosotros. Ahora nos despedimos con los consejos del psicólogo, el doctor Luis Vergés, que nos va a hablar de la transformación de la envidia. Adelante. La envidia es un fenómeno muy frecuente en las relaciones interpersonales, a la vez que es uno de los más destructivos. Tiene una explicación psicológica y responde a la siguiente. El tema central de la envidia gira en torno al deseo de poseer algo que otra persona tiene, que bien pudiera ser una virtud o cualidad positiva, o también alguna posesión material. Cuando hacemos conciencia de que no tenemos lo que el otro tiene y la persona es envidiosa, se obsesiona con la idea de atacar o denigrar, o más bien descalificar a esa otra persona en un intento de convencerse de que no necesita lo que el otro tiene. Mientras aumentan los ataques, también aumenta la conciencia de desvalidez y de no tener aquello que el otro tiene, y por tanto un sentido de carencia que hace que la persona entre en una dinámica muy parecida a un círculo vicioso. Esto trae como consecuencia más obsesión y olvidamos nuestras propias metas y proyectos para centrarnos en seguir descalificando y atacando a los demás. Es importante que conozcamos estas consecuencias porque desde el punto de vista de la salud mental son dañinas no tan solo para la persona atacada o denigrada debido a nuestra envidia, sino también para nosotros mismos. Crecer, madurar es el primer desafío que debe tener una persona para asumir el reto de lograr el bienestar, que nunca se va a lograr
sobre la base de descartar, descalificar, denigrar o invalidar a los demás por lo que poseen. De manera que la primera recomendación es hacernos responsables de nuestra propia envidia y poder transformar esta emoción. Y en segundo lugar, practicar muchas conductas alternativas que sean diferentes, saludables y positivas.